Lord, we thank you so much for today. Gracias, Señor, por eso. Él es la pega que nos une, nos mantiene unidos. Oremos, Señor, para entrar en la palabra. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por los ejemplos del bautizo, por las jovencitas que se bautizaron, que te conocen y que tu espíritu les habló y tomaron la decisión. Pedimos por las familias que están aquí representados, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos por tu iglesia, por tus ministerios de jóvenes, que te encuentres con ellos donde están, Señor, y les ayudes en su camino. Estos jóvenes que te quieren conocer más. Te damos gracias por los voluntarios, todo por lo que tú haces cada semana, Señor Santo, por el grupo de alabanza. Gracias por la música que nos inspira y nos levanta, Señor Santo. Gracias, Señor Santo. Gracias por ser el privilegio de estar aquí para ti, Señor, y bendice este mensaje que venimos ahora a presentar. Bendícenos y protégenos, Señor, y transforma nuestros corazones, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás por nosotros. Te pedimos bendición especial por los que sirven y por los que dan a la iglesia, Señor Santo. Te damos, Señor, gracias eternamente. Agradecemos porque todo lo que nos das te pertenece. Te amamos, te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre incomparable de Jesús. Amén. Vamos a explicarle ahora, pero por las últimas semanas estuvimos viendo el libro de Gálatas. Pablo ha mostrado cómo un evangelio basado en las obras acabará por fracasar. Como cuando nos dejamos engañar podemos tomar algo que Dios nos destinó para la libertad y que puede llevarnos de nuevo a la esclavitud. Porque es propio de la naturaleza humana que comencemos a confiar en nuestro propio desempeño en lugar de confiar en Jesús. Pablo nos ha recordado que no somos justificados ante Dios por lo que podamos hacer. Somos justificados ante Dios por lo que Cristo ya ha hecho. Nos ha recordado lo que significa pertenecer a Cristo. ¿Qué significa vivir según el Espíritu? ¿Qué significa dejar de depositar nuestra confianza en nosotros mismos y empezar a depositar en Jesús? Semana tras semana, Gálatas ha estado hablando de una pregunta fundamental que todo creyente debe responder. La pregunta es, ¿quién eres tú gracias a Cristo? Mientras continuamos ese camino, hoy vamos a dejar que esa pregunta nos lleve a otra pregunta. Si Cristo ha cambiado quiénes somos, ¿cómo deberían de empezar a ser nuestras vidas? Ahí es donde nos encontramos con el libro de Santiago. Sí, Gálatas nos enseña quiénes somos. Santiago nos enseña cómo esa identidad comienza a moldear nuestra forma de vida. Estos dos libros no compiten entre sí. Pablo nos recuerda que somos salvados por gracia. Santiago nos recuerda que esa misma gracia cambia nuestra manera de vivir. Y durante las próximas 3 semanas, Santiago va a utilizar una fotografía de lo más común. Que casi todos nosotros vimos uno esta mañana sin pensarlo 2 veces. Esto es un espejo. Casi todos nos miramos en un espejo antes de venir a la iglesia. Ninguno de nosotros se acercó preguntándose quién aparecería. Nadie se para frente al espejo esperando que eso nos convierta en alguien diferente. Ya sabemos quiénes somos. Simplemente queríamos saber qué tal nos vemos. ¿Hay algo que requiera mi atención? Me perdí de algo, tengo el pelo fuera de sitio, tengo algo en la cara. El espejo no creó la realidad, pero simplemente la reveló. El espejo nos revela algo de verdad sobre nosotros mismos. Les voy a dar unos ejemplos. Muchas veces mi esposo se prueba algo y me pregunta, ¿qué tal me queda?
A lo que mi respuesta suele ser sin siquiera mirar. Se ve genial. Sucede así porque si eres sabio discernido, sabes que cuando te hacen esa pregunta estás pisando un campo minado. Un paso en falso y estás acabado. ¿Por qué es eso? Porque hay algo en nuestra naturaleza humana que no tolera bien las críticas. Y eso es cierto para todos nosotros. Y en un intento por salvar la cita nocturna, la respuesta se ve genial, siempre va a funcionar. Pero mirarse al espejo no tiene ese privilegio. El espejo solo puede mostrar las cosas como son. Si los zapatos no combinan, el espejo te lo va a decir. El espejo te tiene que decir la verdad. Y aquí en este pasaje Santiago dice que eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Revela lo que es verdad. No para avergonzarnos, no para condenarnos, pero porque el plan de Dios no es solo cambiar nuestro destino eterno, su deseo también es transformar nuestra vida cotidiana, porque nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontró. Así que durante las próximas 3 semanas quiero invitar a todos a hacer algo que no siempre es fácil. Quiero que hagamos una mirada honesta. Ese es el título del mensaje de hoy, una mirada honesta. Pasemos junto al capítulo 1 de Santiago, comenzando los versículos 19 al 21. Y él dice así. Dice lo siguiente. Entiendan esto, mis queridos hermanos y hermanas. Deben ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La ira humana no produce la justicia que Dios desea. Así que desháganse de toda la inmundicia y la maldad en sus vidas y acepten humildemente la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones porque tiene el poder de salvar sus almas. Antes de analizar estos versículos, creo que es importante entender quién los escribe. Esta carta fue escrita por Santiago. No Santiago el discípulo, el hermano de Juan, los hijos del trueno. Este es el Santiago, el verdadero hermano de Jesús. Hermano carnal de Jesús. Ahora piensa en esto por un momento. Tal vez recuerdas que el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice que durante el ministerio terrenal de Jesús ni siquiera sus propios hermanos creyeron en él. Pero sabemos que después de la resurrección todo cambió. Pablo nos dice que Jesús se apareció personalmente a Santiago. 1 Corintios 15, 7. Y vemos que el hermano que era escéptico ahora se ha convertido en creyente. Y se convirtió en discípulo. Y no solo un discípulo. Eventualmente él se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén y autor de un libro del Nuevo Testamento. Pero esto es lo que me resulta fascinante. Cuando Santiago empieza a escribir la carta, a redactar la introducción, nunca se presenta como Santiago, el hermano de Jesús. Él escribe, esta carta es de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo no sé si yo lo hubiera hecho así. No sé si yo lo habría hecho. Probablemente habría empezado diciendo todo mi hermano favorito de Jesús. Eso hubiera sido un poco de nepotismo, ¿verdad? Pero Santiago no hace eso. ¿Por qué? Porque en algún punto entre crecer con Jesús y viendo a Jesús resucitado, su identidad cambió por completo. Jesús ya no era simplemente su hermano, Jesús ahora es su Señor. Y antes de que Santiago dijera ni una palabra sobre la humildad, nos las muestra. En los versículos que él empieza a escribir la carta, modela la humildad. No hace referencia a su relación con Jesús, sino a su sumisión bajo Jesús.
Yo no creo que eso es accidental, porque antes de que Santiago nos diga que recibamos la palabra de Dios, nos muestra cómo es un corazón humilde. Santiago ya nos ha enseñado algo, incluso antes de llegar al versículo 19, nos ha mostrado el tipo de corazón que Dios puede moldear. Un corazón humilde, entregado, un corazón que dice: Jesús, no eres solo alguien que conozco, eres el Señor. Eres el Señor de mi vida. Y aquí algo más, no creo que sea una coincidencia que la primera instrucción que nos da Santiago no tenga tanto que ver con nuestras manos como con nuestros corazones. Él no empieza diciendo tienes que servir más o dar más, o no empieza diciendo con el ministerio. Comienza hablando sobre la postura. Porque antes de que Dios cambie nuestra forma de vida, Él cambia nuestra forma de escuchar. Vamos de vuelta al versículo 19. Entiendan esto, mis queridos hermanos y hermanas. Deben ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Él sabe que para tener una relación fructífera, estas son características esenciales. Las características claves. Él comienza con la postura. Porque sin la postura correcta no vamos a comprender adecuadamente lo que Dios quiere decirnos. Vamos a traer en primer punto, posiciona tu corazón. Posiciona en el versículo 19, Santiago nos da 3 mandamientos prácticos. Presta atención, lento para hablar, tarde para enfadarse. A primera vista, para esas 3 sencillas instrucciones somos cómo debemos de comportarnos los cristianos. Pero creo que él está llegando a algo más profundo. No se trata de acciones que debemos imitar. Son las acciones que brotan naturalmente del corazón de una persona que está debidamente preparada ante Dios. Por eso es que él empieza ahí, porque antes de que Dios cambie lo que sucede a través de nosotros, primero cambia lo que sucede dentro de nosotros. Él no nos está dando 3 comandos que no se relacionan unos con otros, sino que está describiendo un corazón humilde y dispuesto a aprender. Dispuesto a recibir lo que Dios quiere decir. Rápido para escuchar, lento para hablar, tardo en enfadarse. Cuando miramos a la cultura alrededor, hemos visto cómo han cambiado las cosas. Es como si se hubieran invertido las palabras de Santiago. Vivimos una cultura que premia la postura exactamente opuesta. Sucede algo en las noticias y inclusive antes de que se conozcan los datos, ya está la gente en internet contándole todo el mundo lo que piensa. Antes de escuchar, hablamos. Antes de comprender, reaccionamos. Si somos sinceros, a veces cuanto más airada es la respuesta, más atención recibe, ¿verdad? Es como si la indignación se hubiera convertido en una forma de influencia. La voz más fuerte es la que se hace notar, la opinión más contundente es la que se comparte. Entonces los demás se sienten presionados a intervenir antes incluso de haber tenido tiempo de pensar. Santiago dice, esa no es la actitud de alguien que está siendo formado por Dios. Los seguidores de Jesús no deberían de ser reconocidos como los primeros en reaccionar. Debemos ser reconocidos como un pueblo siempre dispuesto a escuchar. Y este versículo es ideal para quienes crían niños pequeños. Pero para explicarle a nuestros chicos cómo deben de actuar. Pero su propósito no era solo hablar de escuchar a los demás, sino lo que es más importante, de cómo escuchamos a Dios. De hecho, muchos comentarios señalan que tanto en la cultura judía como en la romana, la enseñanza solía ser muy interactiva. Los estudiantes interrumpían, cuestionaban, debatían y rápidamente ofrecían sus propias opiniones. La rapidez al responder solía considerarse un signo de sabiduría, algo parecido a hoy. Pero Santiago dice que el pueblo de Dios debe ser diferente. En lugar de apresurarnos a hablar, debemos de estar ansiosos y deseosos de escuchar. En lugar de preparar la respuesta, debemos preparar nuestros corazones. Y creo que esa es la pregunta con la que Santiago quiere que cada uno de nosotros luche.
Él quiere que hagamos la pregunta, ¿cómo puedo acercarme a Dios y a su palabra? ¿Me acerco a la Biblia con la misma actitud con la que me muevo en las redes? ¿Estoy convencido ya de que tengo razón o espero que la Biblia tenga un algoritmo que solo me muestre versículos que concuerden con mi forma de vida? Estoy preparando la respuesta, explicando por qué los versículos desafiantes realmente no se aplican a mí, o estoy diciendo, Señor, si hay algo que quieras mostrarme hoy, te escucho. Porque creo que ese es el punto de Santiago. La primera batalla por la obediencia no es con nuestras manos, se libra realmente en nuestros corazones. Antes de que la obediencia se haga visible en nuestras vidas, la humildad tiene que echar raíces en nuestros corazones. Ahora, en la pregunta que me he estado haciendo esta semana, ¿por qué empieza Santiago ahí? ¿Por qué no nos dice que recemos más? Que es lo típico. ¿Por qué no nos dice que leamos más la Biblia? ¿Por qué no nos dicen que sirvamos más o que importamos más nuestra fe? ¿Por qué empieza por escuchar? Creo que es porque él entiende algo sobre el corazón humano. La persona que siempre está hablando suele ser la que no está aprendiendo. La persona que siempre tiene que tener la última palabra rara vez está dispuesta a aprender. Y la persona que se enfada inmediatamente suele ser la menos dispuesta a ser corregida. Santiago no nos dice que nos quedemos callados, lo que está intentando hacer es convertirnos en personas dispuestas a aprender. Y hay una gran diferencia. Cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que la madurez espiritual no se mide por cuánto sé, se mide por mi disposición a seguir aprendiendo. Una de las palabras más difíciles que cualquiera de nosotros puede pronunciar es me equivoqué. Me equivoqué. Necesito cambiar. Me lo perdí. ¿Por qué? Porque la humildad tiene un precio. El orgullo es barato. Es verdad, el orgullo dice, ya lo sé, ya he estado allí, ya lo he hecho. La humildad dice, Señor, enséñame. Muéstrame lo que me perdí. Saben, creo que es apropiado que hoy estemos celebrando bautizos, porque cada persona que entra en esa agua está haciendo una declaración pública. No es que lo tienen todo resuelto, no es que son perfectos, simplemente están diciendo Jesús es el Señor y yo le sigo. Yo le sigo, eso es humildad, es un corazón dispuesto a aprender. El bautismo es la postura a la que se refiere Santiago, es un corazón que dice, Señor, te escucho. Entonces Santiago dice algo que explica por qué incluyó la ira en la conversación. Mira el versículo 20. La ira humana no produce la justicia que Dios desea. Santiago no está diciendo que la ira sea simplemente un problema de personalidad. Él decía que la ira se convierte en un problema espiritual porque la ira es una pésima maestra. Piénsalo. ¿Alguna vez has intentado corregir a alguien que estaba enojado? ¿O te han tratado de corregir cuando estabas enfadado? Casi nunca sale bien realmente. ¿Y por qué? Porque cuando estamos enojados dejamos de escuchar, dejamos de hacer preguntas, dejamos de aprender. Empezamos a defendernos, comenzamos a prepararnos para rebatir, ¿no? Nuestro caso. Queremos confirmar nuestra posición en vez de ser corregidos. Queremos que alguien nos diga que tenemos razón en vez de permitir que Dios nos muestre dónde tenemos que crecer. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que te enojaste y después pensaste, ¿sabes qué? Siento que hoy realmente escuché a Dios. Probablemente nunca. Porque la ira tiende a limitar nuestra visión. Nos convence de que el problema siempre está ahí afuera. Siempre con otra persona. Santiago dice, no,
Antes de que empieces a mirar a los demás, mírate a ti mismo, mira tu propio corazón. Y por eso creo que él utiliza la ilustración de un espejo. Porque una de las formas más fáciles que podemos hacer es, de las cosas más fáciles que podemos hacer es convertir la palabra de Dios en una ventana. Leemos un pasaje de las Escrituras e inmediatamente pensando, ojalá mi marido estuviera aquí para escuchar esto. Mi compañero realmente necesita este mensaje. Santiago nos está diciendo, espera un momentito, antes de que la palabra de Dios se convierta en una ventana a través de la cual vea los problemas de los demás, debe de convertirse en un espejo que revele el tuyo. Porque el objetivo no es que la palabra de Dios simplemente cambie a la persona que está sentado al lado tuyo, sino que nos cambia a nosotros mismos, como me cambió a mí. Corazón humilde dice, Señor, te escucho. Y aquí está lo interesante. Tener la postura correcta no significa automáticamente que vayas a oír con claridad. Porque puedes acercarte a la palabra de Dios con un corazón humilde y aún así tener cosas en tu vida que distorsionan lo que estás escuchando. Piénsalo. Si me acerco al espejo y alguien lo había cubierto de barro, el problema no sería el espejo. El problema sería que todo lo que lo cubre. El espejo sigue diciendo la verdad. Simplemente no puedo verlo con claridad. Él nos dice, Santiago nos dice que nuestros corazones funcionan de la misma manera. Por eso el versículo 21 comienza con una sola la palabra. Por lo tanto, o así que, en otras palabras, ahora que tu corazón está correctamente posicionado, hablemos de lo que realmente impide ver con claridad. Verso 21. Así que desháganse de toda inmundicia y la maldad en sus vidas y acepten humildemente la palabra que Dios ha plantado en sus corazones porque tiene el poder de salvar sus vidas, tus almas. Punto 2. Quitad lo que os distorsiona la vista. Hay que prestar atención a la frase deshacerse de. La palabra traduce como despojarse de ustedes mismos, conlleva literalmente la idea de quitarse la ropa. Es la imagen de alguien que llega a casa después de trabajar cubierto de tierra y se quita toda la ropa. Santiago dice que así es como debemos pensar acerca del pecado, no algo como gestionar o justificar, no como algo que simplemente hayamos aprendido a vivir, es algo que ya no encaja con nosotros, esa ropa que no te pertenece ya, que hay que quitarla, hay que desecharla. Creo que eso es importante por todo lo que hemos estado aprendiendo durante meses en Gálatas. No estamos tratando de convertirnos en hijos de Dios, somos hijos de Dios, es lo que dice, Santiago lo que dice, deja de usar la ropa que ya no te pertenece. Cuando él habla de inmundicia y maldad, nos está haciendo una pregunta seria. ¿Qué cosas llevamos con las que nos hemos acostumbrado a lidiar que Dios nos ha estado diciendo y pidiendo que dejemos de un lado? Algunos ejemplos que les queremos dar. Quizás, yo estoy segura que ya ustedes han pensado en algunos ejemplos, pero bueno, aquí vamos. Quizás es amargura, que se ha convertido lentamente en parte de nuestra forma de ver a las personas. Quizás es falta de perdón que hemos justificado por lo que la otra persona hizo. O quizás es el orgullo que te susurra, ya no tengo nada más que aprender. O quizás es miedo por nuestra familia, por nuestra salud, por el futuro. El miedo se ha vuelto tan fuerte que la fe apenas puede abrir o decir una palabra. Tal vez es una comparación. Nos hemos centrado tanto en la vida de los demás que hemos dejado de prestar atención a lo que Dios quiere hacer en la nuestra. Quizás sea simplemente que nos hemos vuelto tan ocupados que cualquier otra voz se ha vuelto más fuerte que la de Dios. Sea lo que sea, Santiago dice, déjalo. No porque Dios está tratando de quitarnos algo, pero en cambio porque está tratando de hacer espacio para algo mejor. Esto me recordó cuando pensando en ir al médico, a ninguno nos gusta oír las palabras, veo algo preocupante, me gustaría realizar algunas pruebas más, pero imagínate que el médico realmente reencuentra algo grave. ¿Qué tontería sería que nos ofendiéramos porque el médico lo señaló? No, se lo agradeceríamos. Porque preferimos descubrir el problema
mientras aún se puede tratar, en lugar de ignorarlo hasta que los destruya. Eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. Revela con ternura aquello que nos destruiría silenciosamente si siguiéramos aferrándonos a ello. Dios nunca expone algo porque disfruta condenándonos. Lo revela porque nos ama. Aquí hay otro verso que deben de mirar, porque el Señor está en Proverbios 3 al 12, porque el Señor corrige a quienes ama, así como un padre corrige al hijo en quien se deleita. Proverbios capítulo 3, versículo 12. La convicción no es condena, la convicción es una invitación a la sanación. Cada vez que Dios señala algo en nuestras vidas, no intenta avergonzarnos, sino que nos invita a una libertad mayor. Porque Él tiene buenos planes para nosotros. Él ha depositado cosas buenas en tu vida que desea ver crecer. Lo cual nos lleva al último punto. Punto 3. Reciban lo que Dios ha sembrado. La segunda parte del verso 21 en Santiago 1, 21b. Así que desháganse de toda la inmundicia y la maldad en sus vidas y acepten humildemente la palabra que Dios ha plantado en sus corazones, porque tiene el poder de salvar sus almas. No se limita a decirnos qué debemos quitar, Él nos dice qué debemos recibir. Y acepten humildemente la palabra que Dios ha plantado en sus corazones. Me encanta esa frase. Santiago no describe la palabra de Dios como información, sino como algo plantado. Ese lenguaje habría recordado inmediatamente a sus lectores judíos las promesas que Dios dio a través de los profetas. Escúchale, te voy a dar unos ejemplos. A Jeremías Dios le dijo en Jeremías 31:33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis... Aquí son todos el pueblo de Dios. Pondré mis instrucciones en lo profundo de su ser y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otro ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón tierno y sensible y pondré mi espíritu dentro de vosotros para que sigáis mi decreto y tengáis cuidado de obedecer mis preceptos. ¿Entendemos lo que Dios nos prometió? Su plan nunca fue, simplemente dar a su pueblo un mejor conjunto de reglas. Su plan era darles corazones nuevos, que es lo que está hablando Santiago. La palabra no es algo que leemos, es algo que Dios planta en nuestros corazones. Y es interesante porque Santiago no nos dice que le pidamos a Dios que siembre su palabra, nos dice que recibamos la palabra que Dios ya ha sembrado. En otras palabras, la cuestión no es si Dios ya ha cumplido con su parte. La cuestión es si estamos dejando espacio para lo que Dios ya está haciendo. Piensa en lo alentador que eso resulta realmente. Antes incluso de abrir nuestras Biblias esta mañana, Dios ya estaba obrando. Antes incluso de admitir lo que necesitaba cambiar, Dios haya prometido cambiarnos. Esa es la belleza de la palabra. Él no está esperando por nosotros. Él está ya trabajando en nosotros. Él comienza su obra y luego nos transforma. Por eso es que es tan importante dejar a un lado el pecado. No nos estamos arreglando para que Dios nos acepte. Gálatas ya lo ha aclarado. Estamos dejando de lado todo aquello que compite con la voz de Dios para que la palabra implantada tenga espacio para crecer. La misma palabra espejo que revela nuestros corazones es también la palabra que los remodela. La misma palabra que expone lo que no pertenece es la misma palabra que produce lo que Dios desea. Eso es lo que hacen las cosas plantadas. Crecen. Una semilla no se convierte en un árbol de la noche a la mañana. El crecimiento suele ser lento. Ustedes todos lo saben. Las raíces crecen antes de que aparezca el fruto. Pero si la semilla está viva y el suelo está sano, el crecimiento es inevitable. Santiago nos recuerda que la transformación espiritual a menudo se manifiesta de la misma manera.
A veces nos desanimamos porque no vemos que el cambio se produzca tan rápido como nos gustaría, pero la palabra de Dios nunca se desperdicia, nunca regresa vacía. Cada vez que lo recibimos con humildad, cada vez que le hacemos espacio, Dios está obrando bajo la supervisión. Algo que quizás no hayamos reconocido. Santiago dice, por esto la palabra tiene el poder de salvar nuestras almas. No porque estamos ganando sanación, sino porque Dios nos salva. Es también el que nos santifica. Él no se limita a perdonarnos y dejarnos donde estamos. Él siembra su verdad en nuestro interior. Él nos da su espíritu. Y Él fielmente comienza a transformar desde adentro hacia afuera. Lo que significa que nuestra esperanza nunca ha estado puesta en nuestra capacidad para cambiarnos a nosotros mismos, sino en nuestra esperanza ha estado puesta en la capacidad de Dios para transformarnos, y por eso su palabra importa. Porque el objetivo del espejo no es simplemente mostrarnos lo que está mal, el objetivo del espejo no es la información, el objetivo es la transformación. Y ahora concluimos. Vamos al punto de partida, que es el espejo. Esta mañana cada uno de nosotros se ha puesto frente al espejo de la palabra de Dios. Y tal vez Dios reveló algo. Quizás fue orgullo, miedo, amargura. Quizás nos hemos dado cuenta de que hemos hablado más rápido de lo que hemos escuchado. Lo que sea, te animo, porque cada vez que Dios nos revela algo, Él está extendiendo una invitación. No una invitación a la vergüenza, sino a ser renovados. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos dice la verdad, la gracia nos transforma. Estamos identificando estas cosas porque el Señor nos puede ayudar a ser transformados. Cuando vamos de vuelta a Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo, dice el Señor, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la porquería que tenemos que salir, yo la voy a identificar y te voy a ayudar a salir de ella. Confía en que el Señor nos puede transformar. No te va a dejar donde estás. Él te va a llevar a la santificación pura y plena. Él nos puede transformar. El Señor lo puede todo. Esa es la verdad. Esta semana les dejamos lo siguiente. Antes de que te quieras defender, de que nos ocupemos, empecemos con una oración, con 3 palabras. Señor, te escucho. Señor, te escucho. ¿Qué es lo que de mí tengo que cambiar, Señor? Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana para darte las gracias. Te damos gracias por la palabra, por el recordatorio, por el espejo, para podernos mirar de frente. No como el mundo nos ve. No una forma de que seamos que somos más que los demás, sino la forma de verdad, como tú nos ves, Señor. Y como nos recuerdas que tú nos das el espíritu y poder, Señor, para ser transformados. Dependemos de ti enteramente, Señor. Oramos por las personas que reconocen que tienen que cambiar, que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Señor. Y oro por ellos, por todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Sabes nuestras debilidades, nuestras faltas, las reconocemos. Oramos que nos ayudes a procesarlas y a superarlas por tu Espíritu, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Oramos para que estemos atados a tu palabra y la vida que viene de tu palabra. Como dice Santiago, que el poder de tu palabra, Señor, que eres tú. Necesitamos más que nunca, Rey. Permanece aquí con nosotros por siempre y para siempre, Señor. Te necesitamos más que nunca, Señor. Esa es nuestra oración. Acuérdanos de tu bondad. Recuérdanos que nos enfoquemos en ti, Señor.
lentos para hablar, lentos para ponernos molestos. Que tú seas el que maneja nuestras vidas, Señor Santo. Que a la medida que pasamos por dificultades y tentaciones, que paremos y te miremos a ti, buscando tu respuesta. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Señor Santo? Gracias, Señor, te amamos. Manténnos esta semana y nuestras mentes en ti, enteramente en ti. Te amamos, Señor. Por el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. ¡Qué servicio tan increíble! Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si te encuentras en la zona de Cooper City, te invitamos a nuestro servicio. Ofrecemos traducción al español los domingos durante nuestro servicio de las 10:30 a.m. Solo tienes que pasar por el rincón de la comunidad en el vestíbulo para recoger unos audífonos. ¿Necesitas oración ahora mismo? Visita nuestra página web crcconline.org para conocer nuestra iniciativa de oración de los miércoles, We Pray. También puedes visitar nuestro muro de oración virtual disponible las 24 horas para solicitar oración. Esperamos verte pronto. Que tengas una semana bendecida.